Nos vamos presos es la amenaza de Benedetti, Felipe. La conversación es el reflejo de cómo es la política en Colombia, con las groserías de Benedetti, las amenazas de Benedetti, los chantajes de Benedetti. Todo lo que dice Benedetti es, Felipe, el reflejo de cómo se maneja la política. A punta de madrazos, a punta de codazos, sí, a punta de groserías. Qué barbaridad. No, es que no. Es decir, no sabe uno qué pensar, Néstor. Eso, todo lo que dice Benedetti es gravísimo. ¿Qué tal? La frase que a mí más me impresionó es cuando le dice, pues supuestamente a Laura Sarabia, le dice: ahora sí es una amenaza contra ti y el presidente. Ahora sí. Dios mío, qué barbaridad. Felipe, o sea, y piense en el tono en el que habla Benedetti a la mujer, en teoría, más poderosa del gobierno. Sí. Que Benedetti caña, que Benedetti puede estar echando embustes. Puede ser, pero puede no ser. Que un pedazo de lo que dice Benedetti es cierto, seguramente también. Que Benedetti, cuando habla de la financiación de la campaña en la costa, sabe de lo que habla, Felipe, con seguridad. Felipe, Benedetti, Felipe, fue el director de la campaña de Gustavo Petro, claro, no, es que en todo el país. Es que la semana pasada yo pregunté que todo el mundo decía, bueno, es que si dicen lo que saben, pues esto se acaba el mundo. Y bueno, pues yo pregunté, digamos, un poco anonadado de cómo podíamos creer que esto funcionaría de esta manera, como una especie de banda criminal. Y bueno, aparece este audio y pareciera que sí, que evidentemente pues había una serie de cosas absolutamente ilegales que podían haber rodeado la campaña y ahora el gobierno, y que Benedetti amenazaba con ello. Es realmente una cosa muy impactante, porque la manera como habla Benedetti, como usted lo dice, Néstor, sí, seguramente Benedetti exagera, Benedetti inventa cosas, pero también es cierto que algún fundamento tiene que tener para que tenga la capacidad de hablar de esa manera, para que pueda exagerar. O sea, si yo le digo a usted, yo cuento lo que yo sé de usted, pues usted me tira el teléfono y ya, pero no me sigue una conversación, porque yo no tengo nada que contar de usted. Ese es el punto. Yo creo que realmente el hecho es que aquí hay algo que Benedetti evidentemente va a tener que decir, además, en la justicia, me imagino. Es que Benedetti dijo una cosa que me pareció interesante en la entrevista que le dio a la revista Cambio, Néstor, y es que decían, a propósito de lo que estábamos hablando, de todo el mundo dice que si yo cuento lo que sé, y él dijo, yo sé todo de la campaña, y efectivamente sabe todo. Si hubo cosas ilegales, en esa entrevista lo negó, pero en este audio pues parece que lo que hace es afirmar que efectivamente hubo muchas. ¿Por qué una persona se atreve a hablarle a la mujer más poderosa del gobierno en este tono? Claro, diciéndole, claro, a usted, doña Laura Sarabia, tú eres una hijo de tantas. Soy incapaz de repetir, Felipe, el lenguaje de Benedetti. Y Petro es otro hijo de tantas. Pero le dice, tú eres una hijo de tantas, y Petro es otro hijo de tantas. Sí. Todo porque no lo nombraron, pero porque lo dejaron esperando 3 horas. A mí la frase que me sorprende, en la casa que me sorprende, no sé si me sorprende, pero que creo que puede generar muchas más consecuencias, Felipe y Néstor, es en la que habla de los 15.000 millones de pesos que él consiguió para la costa y que terminaron en la costa pacífica. Y lo repite luego cuando habla de Venezuela. Dice, yo conseguí 15 millones de barras. ¿A qué se refiere Armando Benedetti? ¿Quién dio esos 15.000 millones de pesos? ¿Para qué? Según los registros de campaña, toda se financió con préstamos bancarios y fueron cerca de 30.000 millones de pesos, con cargo a la reposición de votos. Felipe, es el momento en que usted debe comenzar a preguntarse por qué lo dice Benedetti, porque lo dice quien fue el director de campaña. Esa plata, esa campaña estuvo mal financiada. A esa campaña entró plata del narcotráfico, a esa campaña entró plata de Nicolás Maduro, trajeron plata de Venezuela para financiar la campaña, o pregúntese en el menor de los casos, ¿qué es lo que sabe Benedetti que puede tumbar las Torres Gemelas? Pero Benedetti además sabe todo. Él sabe absolutamente Benedetti sabe todo. Él fue todo lo que dijo en la revista Cambio. Yo sé todo. No tengo ninguna duda que sabe todo, y creo que cuando uno se atreve a chantajear es porque uno conoce información para chantajear. Pero es que si usted se atreve a chantajear al presidente de la República,
Es decir, usted en esa cosa no echa carreta, no blofea, no. Si usted está chantajeando a un presidente, quiere decir que la información que tiene, pues sí, tumba las Torres Gemelas, seguramente. Felipe, ahora, en consecuencia, planteémonos cuáles son las Torres Gemelas en la política de Colombia. ¿Qué es lo que puede tumbar Armando Benedetti? ¿Quién va a preguntarle en serio a Benedetti? Porque Benedetti tendrá que sacar pruebas. Ya esta mañana está anunciando denuncia contra Benedetti Alfonso Prada, de quien Benedetti dice, Prada fue ministro del Interior hasta hace 3-4 semanas, de quien Benedetti dice que se robó el Ministerio del Interior con su mujer, y de Roy Barreras también dice que robó plata en este gobierno. Es decir, son denuncias que no está haciendo, si usted quiere verlo por el lado bueno, nadie de la oposición. Aquí es el gobierno destruyéndose solito. Solito. Seguramente con muchas verdades. Pero Néstor, Benedetti puede decir lo que quiera de aquí en adelante. Digamos, ya dijo que los audios eran manipulados y que, en fin, y empezará seguramente un tema judicial y un debate probatorio y de si la prueba es válida, de si no es válida. Yo sí creo que esto deja una mancha que es absolutamente imposible de quitar para este gobierno, en términos de credibilidad, de confianza. Porque no porque los hechos necesariamente sean ciertos, sino porque la fuente de quien lo dice, la manera como lo dice, pues hace que pues quienes no son afectos al presidente Petro lo tomen como una verdad y bueno, ahí tienen una base suficiente, Héctor, para tomarlo como una verdad. Eso no hay nada que hacer. No solo quienes no son afectos al presidente Petro, claro, todos. Quienes son afectos, es decir, esto hay que tomárselo con toda la seriedad y tómese con toda seriedad algo, Felipe, que yo creo que vale la pena detenerse. Anoche en Twitter, Benedetti dice efectivamente que los audios son manipulados. ¿Cómo no? Pero a renglón seguido dice, pido excusas al presidente Petro, ¿no? Después de semejante lodazal en el que metió al país. Y el presidente Petro le responde, acepto las disculpas de Armando Benedetti, como si esto fuera un problema porque personal. Porque sabe que él filtró los audios. No, esto no es un problema personal de yo dije que tú eras un hijo de puta y entonces yo te pido disculpas y tú me perdonas de inmediato. No, el país está esperando algo diferente a esto. Pero fíjese en esto, no es una grosería. Obvio. Esto es un candidato, Gustavo Petro, hace un año. Estábamos entre primera y segunda vuelta. Gustavo Petro creció su votación en la costa Caribe de 1.850.000 votos a algo más de 2,5 millones de votos. Esos votos fueron comprados. En la revista Cambio, Néstor, Armando Benedetti precisamente habla de eso, de que se ganó la elección presidencial con los 700.000 votos de más que consiguieron en la costa. Cuando les preguntan si él se hubiera ido con Rodolfo Hernández, ¿qué hubiera pasado? Y dice, seguramente hubiera ganado porque Rodolfo Hernández descuidó la costa, en donde le sacamos 700.000 votos adicionales. Lo que estaba haciendo Benedetti en estas grabaciones, vamos a repetir unos fragmentos de estos audios que fueron revelados por la revista Semana anoche. Lo que está haciendo Benedetti era lo que llaman los políticos valorizarse. Él dice que salió llorando de la Casa de Nariño porque lo dejaron esperando 3 horas. Como todas las peleas en política, comienzan por un tema personal, porque no le dieron un puesto, porque no lo atendieron a tiempo. Él dice que salió humillado y de ahí en adelante se dedica a ofender a Laura Sarabia. Le habla como si ella fuera todavía su empleada o su empleada del servicio. Pero peor que Néstor, a nadie se le habla en el tono en el que Armando Benedetti le habla a Laura Sarabia. Benedetti habla terrible, en un tono ofensivo, la verdad, que demuestra más la personalidad, y lo que dice de Benedetti es lo que habla de cómo es Benedetti, no de cómo son los destinatarios de los mensajes. Así que de los audios de Armando Benedetti, del gran escándalo de hoy, les sugiero que se concentren durante unos segundos. La grabación no es muy buena. Yo creo que la grabación no es la que le envía Laura Sarabia. No pareciera una grabación. Sino es grabada del audio que le envía Laura Sarabia. De un celular a otro celular, no reenviada del celular, pareciera, Néstor, porque evidentemente esos audios tuvieron que haber salido del celular de el doctor Benedetti. No se conoce la otra parte y es la respuesta lo que le decía la doctora Laura Sarabia. Pareciera grabado con otro celular. Con otro celular. 6 de la mañana. Usted pone el otro celular al lado para grabar lo que usted está diciendo. Así que les vamos a contar lo que dice Benedetti. Oigan ustedes, si me permiten la sugerencia,
paren un poquito lo que están haciendo porque el sonido no es perfecto. Es un sonido que tiene deficiencias, pero vale la pena porque es entre grotesco, divertido, diciente, patético y dramático, porque así funciona la política en Colombia. 6:26 a.m, Javier Segura. Sí, Néstor, buenos días. Son un total de 26 minutos de una larga cadena de insultos, amenazas, humillaciones y algunas muy importantes revelaciones que hoy atormentan al gobierno del presidente Gustavo Petro. Según esos audios que fueron suministrados por Benedetti a la revista Semana, el ex embajador amenaza con revelar secretos de cómo llegó Gustavo Petro a la presidencia. Es el propio Benedetti quien advierte que él podría llevar al gobierno a un escándalo similar al proceso 8000, pues según él, 15.000 millones de pesos ingresaron de manera irregular a la campaña Petro presidente en la costa caribe colombiana. Yo no quiero amenazar. ¿Cómo que ella tiene esa plata aquí en la costa? ¿Qué es esta puta? Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el puta 8000 y por qué empezó. Ahí te dan la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Las amenazas son directas al presidente Gustavo Petro. No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijo de puta. A ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando. Pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Armando Benedetti deja sobre la mesa una dura advertencia entre las muchas que hizo. Dice que si él habla, todos, pero absolutamente todos podrían ir a la cárcel. No es mamando gallo, no es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todos los puta que... Benedetti asegura además que se siente marginado y maltratado por Petro y Laura Sarabia. Habla de deslealtad y por eso intimida, insulta y humilla a la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. En 26 minutos son 43 madrazos contra Petro y su ex mano derecha en la casa de Nariño. Es que en vez de tratar de reconocer el error y tratar de inventar las cosas, tú lo que quieres es pelear, güey puta, me estás usando. Así, güey puta. Se acaba el mundo del tuyo, el mío y el de todo el mundo, que te lo digo. Todo el mundo, güey puta. El desembajador también habló del expresidente del Senado, Roy Barreras, el exministro del Interior, Alfonso Prada, y el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sobre Prada y Barreras, asegura que se robaron todo. Señor Prada, se robó todo el ministerio con la mujer. Señor Roy, y todo, güey puta. Todo. Y en la última mes no dio ni un peso, ni una persona para ver. O sea, ¿qué es? El presidente Gustavo Petro tomó distancia de los señalamientos y las críticas que ha recibido por los polémicos audios de Armando Benedetti con Laura Sarabia. Nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones de pesos por fuera de nuestra contabilidad. Fue el mensaje de la noche del presidente Gustavo Petro y agrega que cree entender qué le pasa por la mente de Armando Benedetti, acepta sus disculpas, pero dice que debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y ante el país. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. Ahora, como son 26 minutos de grabaciones, Ricardo, vale la pena aclarar, no son 26 minutos seguidos. Estos son grabados en diferentes tiempos, en diferentes momentos y en diferentes perras, en diferentes borracheras, Néstor, en diferentes pasadas al tablero. Benedetti pasa por diferentes estados de ánimo a través de todos esos 26 minutos. ¿Usted podría decir que esos audios, esos 26 minutos, son la crónica de la ruptura de Armando Benedetti con Gustavo Petro en las últimas 2 semanas? Empieza en Barranquilla, luego está en Bogotá, luego lo dejan plantado en la casa de Nariño 3 horas y sigue hablando. Son diferentes momentos y usted escucha un tono distinto, usted escucha un tono tranquilo, luego irascible, luego ofensivo, luego hablando como si tuviera tragos en la cabeza, luego sobrio. Es decir, este es un compilado de lo que ha sido el chantaje seguramente de Armando Benedetti en las últimas 3 semanas y cómo amenaza con Ricardo, contar lo que sabe de la campaña. Si son diferentes momentos, no es un audio. No es un solo audio de 26 minutos. En el que él estaba exaltado en un momento, o ebrio, o borracho, o con tragos, o sin tragos, porque son grabaciones. Y es una conversación, porque se escucha que él le responde a su interlocutora, que seguramente estuvo todo el tiempo tranquila, diciéndole en términos muy, muy normales que no tenía en ese momento la capacidad de decirle para dónde iba. Ahora, los audios controvierten una cosa que me había dicho a mí Armando Benedetti la semana pasada. Él me había dicho a mí que el presidente lo había puesto como jefe de gabinete, como coordinador de ministros realmente.
Lo que uno ve acá es que el presidente no le dio absolutamente nada, que él estaba desesperado porque el presidente no solo lo dejó plantado, le dio un saludo muy rápido, estoy ocupado, chao, Laura Sarabia no lo recibe, sino que no le dijeron nada de ningún puesto. Él no tenía ninguna definición de puesto, como lo ha dicho, incluso lo dijo ayer con la revista Cambio. Sí. 6:31 minutos, Felipe, para la comprensión de los oyentes. Yo creo que hay un dato de la vida personal de Benedetti que me parece que debe ser tocado en este momento, y es que Benedetti ha tenido problemas serios con el trago. Benedetti estuvo en algún momento rehabilitándose de problemas de trago y de otras sustancias, lo que haya sido, pero recayó. Entonces, por eso me parece que es importante. Y suponiendo que haya estado borracho, que yo creo que en algún momento puede haber estado con no en todos los audios. Y él en un audio incluso dice: y no estoy borracho para que vengan a decir ahora que yo estoy diciendo barbaridades. Que los próximos 6 meses iba a durar sobrio, que va a estar mientras esto pasa. Sí, por eso digo, Felipe, a mí el tema de la sobriedad de Armando Benedetti me parece que es un tema no de la intimidad de Armando Benedetti en este momento. Es que, Néstor, esto no es una pelea de comadres, esto no es una pelea de dos comadres en una cocina, no, esto es un tema de Estado, es un tema delicado, es un tema dificilísimo para el gobierno. No creo que el presidente Petro se pueda salir pues con el trino que usted mencionó temprano y mostrando una foto con su hija diciendo intranquilos, para nada. No. Este es un tema gravísimo, Néstor. Es decir, esto, los cimientos del gobierno quedaron reventados. Felipe, yo no veo al gobierno sacando adelante en este momento en que las reformas ya tenían unos problemas serios y graves por razones estrictamente ideológicos. Yo no veo al gobierno sacando en medio de este escándalo. Le quedan 2 semanas de esta legislatura. Se le acaba el Congreso la semana entrante, sacando la reforma laboral, sacando la reforma pensional, sacando la reforma a la salud. Así que este tema le va a pasar cuenta de cobro. Néstor, pero la frase de verdad de los videos. La frase de verdad, todas las frases son de verdad, Aurelio. 6:34 a.m. Responde en Twitter el presidente preguntando: ¿intranquilos? ¿Qué va? Este es un desafío del presidente, pues la verdad, como si esto fuera un juego. Acompañado de ese trino de una foto sonriente con su hija Sofía Petro. Sí, él no está intranquilo, debería estar intranquilo a estas alturas del paseo. Después, tomándoselo un poquito más en serio, dice que él no acepta chantajes, que en su campaña no recibieron plata del narco, es la expresión del presidente. Pero también esta mañana presenta denuncia penal uno de los mencionados en la conversación de Benedetti. Dice Benedetti: el señor Prada se robó el ministerio con su mujer. Prada, el otro ministro que acompañó al candidato Gustavo Petro hace un año, después ministro del Interior, está presentando denuncia penal esta mañana contra Armando Benedetti. Felipe García. Sí, señor, el exministro del Interior, Alfonso Prada, hace un trino muy temprano, 5:44 de la mañana, Néstor, para ser exacto, y allí dice que ya denunció ante la Fiscalía a Armando Benedetti por lo que cataloga él afirmaciones calumniosas, y le pidió también a la Fiscalía abrir investigación en contra de Benedetti por las falsas imputaciones, y en esa denuncia, Néstor, destaca lo siguiente: claramente el audio que fue publicado donde el señor Benedetti afirmó que el señor Prada se robó el ministerio con la mujer constituye la imputación de un sinnúmero de conductas penales, pero la más evidente, dice Prada, es que nos achaca la apropiación del erario público, lo que es ni más ni menos que un delito de peculado por apropiación. Dice Prada también que siempre obraron con total transparencia y consagraron todo ese esfuerzo para que no hubiese ningún margen para la corrupción, y que de eso son testigos todos los funcionarios del Ministerio del Interior. Ya entonces, Néstor, quedó radicada esta madrugada en la Fiscalía esta denuncia a cargo del abogado Andrés Garzón Roa. Uno de estos audios publicados decía, como usted mencionaba, Néstor, que Benedetti decía: ¿qué tal yo dijera que de dónde salió la plata para la campaña en la costa? Nos vamos presos todos, y allá hablaba de estos 15.000 millones de pesos. Benedetti se refiere al ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Petro, los cuales, dice él, ayudó a conseguir, y le cuestiona a Laura Sarabia, la ex jefe de gabinete de Gustavo Petro, porque el exministro del Interior, Alfonso Prada, tuvo mejores cargos y más beneficios que él, Néstor. Felipe, gracias. 6:36 a.m. Así que esto tiene mucho de fondo y mucho de forma. Felipe le dice en algún momento, Benedetti, en estos 26 minutos de grabaciones,
Benedetti le dice a Laura Sarabia, a ti no te escogió Petro. ¿No es verdad? A ti te escogió Verónica. Verónica, así es. Y yo ese no es sé, un gran enigma. Yo no sé quién escogió y le a remata, Verónica. le dice, ya sabes por qué. Y que Laura Sarabia hace un año no estaba de acuerdo con que Benedetti se uniera a la campaña de Gustavo Petro. Así que hay un poco, bueno, eso digo, al final de cuentas, ¿quién escogió a Laura Sarabia? O si estaba de acuerdo con que Benedetti acompañara la candidatura de Petro. Eso parece menor alrededor de los temas de fondo que se están planteando en estas grabaciones. Pero hay una frase, Néstor, hay una frase que yo creo que es la contundente en estos audios, que es, nos vamos todos presos. Nos vamos todos presos, somos todos. O sea, ¿quiénes? El presidente Petro en primer lugar, y de ahí para abajo. Esa frase tiene un contenido implícito, y es que dice, aquí hubo un delito y nos vamos a ir todos presos. ¿Cuál es el delito? Eso es lo que hay que averiguar. Ahora, usted hace una mención muy importante alrededor del tema de Verónica Alcocer. Esa última frase de los audios, en la que dice, tú estás ahí porque te puso Verónica y sabes por qué. Es decir, viene una contrapregunta, un contrafactual. Si puso a Laura Sarabia, Verónica Alcocer en ese puesto, el contrafactual es ¿por qué no puso a Benedetti? ¿Por qué no dejaron a Benedetti? ¿Cuál es el poder que hay detrás que no quiere que Benedetti... Aurelio, sugieren en la grabación que estaban esperando a que Benedetti arreglara sus líos jurídicos. Es que voy a esto porque aquí hay otra clave de todo esto, y es lo siguiente. Benedetti insiste en la grabación que a él le dijeron que inmediatamente solucionara su problema legal, llegara a la casa de Nariño porque ahí lo iban a ubicar. ¿Sabe cuándo, en teoría, se le arregló el proceso al señor Benedetti? El pasado 15 de mayo, por parte del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El mismo de Uribe. ¿Por qué todo esto podría ligarse o no, Néstor? Porque la semana pasada pasó muy inadvertido en medio de todo este escándalo un documento que firmó la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema pidiendo investigar al fiscal Gabriel Jaimes porque consideró que había inconsistencias en la forma en que le cerró el proceso al ex embajador Armando Benedetti hace muy pocos días. Es decir, Benedetti tenía razón, el 15 de mayo le archivan el proceso, pero ojo porque la Corte Suprema dice, atentos porque ahí puede haber cosas raras. Si usted quiere, Felipe, hágase preguntas todavía sin resolver. Y jugamos esta mañana a hacer preguntas que nos dejan las grabaciones de Benedetti, los cassettes de Armando Benedetti, los audios. Hace 20 y pico de años fueron los cassettes del Cartel de Cali, Felipe, que le llegaron a Andrés Pastrana. Ahora son grabaciones de audio obviamente, que salen entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. La tecnología cambia. Ustedes seguramente tienen mejor memoria, Felipe y Néstor, pero me recuerda un oyente que el proceso 8000 comenzó porque a Santiago Medina, tesorero de la campaña, el entonces presidente Ernesto Samper no le cumplió la promesa de darle la embajada en Italia y que por eso se empieza a desenredar la madeja. A eso me refería Ricardo, con que esto siempre arranca por un incumplimiento, porque me dejaron esperando, porque no me llegaron a la cita, porque no me cumplieron, porque yo quería un poquito más de espacio político, y eso es lo que desata las iras. Las tormentas, las grandes pasiones políticas, las peleas políticas comienzan siempre, Felipe, siempre por un reclamo personal, por un maltrato. Néstor, y este es el principio, porque pues yo me imagino que en los próximos días tendrá también que ir a la fiscalía la señora Laura Sarabia, que entre otras cosas está enredada pues con el tema de las interceptaciones ilegales, y de golpe le va a tocar esa a la señora Sarabia, intuyo yo, hacer un principio de oportunidad, y ella sí conoce a Benedetti. Sí, Felipe. Pero entonces, ahí ¿qué va a pasar? Que Benedetti va a sacar, mejor dicho, Felipe, esto no tiene por dónde salir de bien al presidente. Felipe, Benedetti dice conocer secretos para chantajear al gobierno. Pero Laura Sarabia era la asesora de Benedetti. Y Laura Sarabia conoce cosas de Benedetti que solo se saben trabajando de cerca y solo se conoce a través de la relación estrecha política que tuvieron en algún momento. Llegan datos de otros municipios, me dice un oyente que no fue la embajada en Italia, sino en España, la que no le cumplieron a Santiago Medina y por eso entra en ira en el proceso 8000. Dato adicional, Néstor, también habla Armando Benedetti en estos audios del episodio de la mamá de Laura Sarabia, que eso lo puso muy molesto.
El episodio de la mamá de Laura Sarabia, según reveló El Tiempo, es una contratación que se habría presentado en el Ministerio de Defensa, en donde ella trabaja y en donde se presentaron algunos cuestionamientos. Una denuncia revelada por el periódico El Tiempo hace cerca de 3 semanas. Para quienes quieran conectarse, estamos acompañándolos también en el canal de YouTube, en las plataformas de streaming, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Es un escándalo mayúsculo, divertido, patético, triste, todo a la vez, revelador de cómo se está manejando el gobierno. El escándalo lo arma no la oposición, sino un funcionario muy poderoso dentro del gobierno, el señor Benedetti, peleando con Laura Sarabia por un poquito de poder. El señor Benedetti, a quien a propósito este fin de semana se notificó, le quitaron la posibilidad de ir a Estados Unidos. Así que le quitaron la visa para entrar a Estados Unidos. Así que las fotos con los niños, las de la semana pasada, en el colegio en California, son las últimas porque no volverá a los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 42 minutos, ambos defenestrados, ambos sacados del gobierno, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Tormentosa. Así ha sido la última semana para el presidente Gustavo Petro, producto del escándalo protagonizado por la exniñera de la ahora ex jefa del despacho presidencial, Laura Sarabia, y que tiene todos los ingredientes del thriller político. Conspiraciones, abuso del poder, robos, espionaje, chuzadas, uso del polígrafo, pelea de egos, entre otros. La gravedad de las denuncias que hablan de interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa y Fabiola Perea, ex empleadas domésticas de Sarabia, rebosaron la copa del presidente y llevaron a que, rodeado de militares, en una ceremonia de ascenso en la escuela José María Córdoba, anunciara la salida forzada tanto de su mano derecha, a la que despidió acongojado, y del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Duda al respecto. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponde. Y mientras pedía que se investigara profundamente, defendió el uso del polígrafo, pero abrazaba a Marelvis Mesa, a quien aseguró conocer desde hace tiempo. Sin embargo, el presidente no perdió oportunidad para criticar al fiscal general Francisco Barbosa, quien hizo las revelaciones. Desde algunos medios de comunicación, a través de ellos, algún alto funcionario del Estado que no tiene esa función les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. Pero sin duda el fin de semana el drama quedó enfocado en los dos exfuncionarios. Mientras Sarabia solo se remitió a un comunicado en el que agradeció la confianza de la familia presidencial y en el que asegura que está presta a responder porque, sostiene, ha obrado adecuadamente, Benedetti, quien ha sido señalado de ser quien conspiró para tumbar a Sarabia, recibió otro golpe junto a su destitución. El gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa bajo el argumento de mal uso del pasaporte diplomático, ya que Benedetti viajaba constantemente a ese país sin notificar a su jefe directo, el canciller Álvaro Leiva. Desde el pacto histórico ya empiezan a sembrar la narrativa de una posible conspiración contra el gobierno por parte del fiscal Francisco Barbosa. No obstante, a pesar de la petición de explicaciones al fiscal, sí reconocen que este es un golpe fuerte que lleva a la reflexión. El representante Gabriel Becerra. El presidente ha asumido una responsabilidad política, los ha retirado de sus responsabilidades y es muy importante para la ciudadanía, para la opinión pública, para la democracia, saber realmente qué fue lo que ocurrió, quién autorizó ese procedimiento, cuál fue el papel de la Fiscalía. Mientras tanto, la Procuraduría y la Fiscalía siguen con las investigaciones tanto a Sarabia, Benedetti y los patrulleros de la policía que dirigieron la diligencia del polígrafo en el edificio Luis Carlos Galán, plantando una nueva intriga en esta historia, digna de un bestseller, un thriller político o de una serie de plataforma de streaming. Andrés Carmona, Blue Radio. Blue, la alternativa.